Bienvenidos a nuestro podcast. En este nuevo episodio hablaremos sobre la evolución de la arquitectura, desde el Renacimiento hasta la Ilustración, donde, más que una discusión filosófica, veremos cómo estas ideas influyeron en los edificios y ciudades. Exacto, durante la época renacentista predominaba mucho la idea de que la belleza tenía que ser objetiva, es decir, que la belleza no podía depender del gusto personal. Existían reglas universales las cuales los arquitectos debían seguir para que algo se considerase bello. Sí, y justamente uno de los representantes de esta postura fue León Battista Alberti. Él creía que un arquitecto tenía que buscar las leyes ya establecidas en la naturaleza. Para Alberti, un proyecto era bello cuando tenía armonía y proporción entre todas sus partes. O sea, en otras palabras, un arquitecto no inventaba la belleza, sino que la revelaba. Eso explica por qué muchas construcciones renacentistas tenían esos módulos, simetrías o proporciones matemáticas. Todo lo tenían cuidadosamente calculado, porque ellos creían, si es que no me equivoco, que el orden reflejaba la perfección de la naturaleza. Sí, exacto. Incluso Alberti criticaba fuertemente a aquellos que pensaban que la belleza dependía del gusto personal. Él decía que la belleza era de la arquitectura se debía regir bajo unas reglas, y si pensaba de esa manera, que según él era un error, implicaba ignorar estas reglas. Otro personaje importante fue Marsilio Ficino. Él, desde una visión platónica, decía que la belleza tenía la capacidad de atraer naturalmente al ser humano. También decía que había una idea de la belleza establecida en la cabeza de todas las personas. Por ende, él defendía una idea de que la belleza era objetiva. Y estas ideas no solamente se quedaron en la filosofía, sino también se ve reflejado en los autores como Components Gaudicus y Daniel Barbaro, donde respaldan la importancia de la medida y de los números. Y en la arquitectura esto es importante, ya que se refuerza la idea de las proporciones correctas, ¿no? Que son fundamentales para una obra de calidad. Sin embargo, a finales del Renacimiento empezó a surgir una nueva visión. Según Giordano Bruno, ella proponía que la belleza no era absoluta y que esta sí podía depender del observador. Es decir, como que a ti te podría decir, como que si algo era bello solamente porque a ti te gusta, que no dependía de las leyes universales, algo muy contrario a lo que planteó Alberti. Este fue justamente un cambio muy importante para la arquitectura, ya que si la belleza dependía de quien la miraba, entonces distintas personas podrían disfrutar de distintos estilos arquitectónicos, sin importar si estos tuvieran o no el estilo clásico. Ya en el barroco, la discusión fue mucho más intensa, más que nada por dos arquitectos, Francois Blondel y Claude Perrault. Sí, Blondel defendía la arquitectura de tradición y clásica. Él decía que la arquitectura se encontraba en la naturaleza y que las proporciones correctas podían agradar a todo el mundo. Su postura era principalmente que en la arquitectura, lo que eran fachadas, columnas y espacios, debía seguir obligatoriamente las reglas universales, algo muy similar a lo que afirmaba Alberti. Justamente Claude Perrault cuestionaba esta idea, porque él decía que ninguna proporción podría ser naturalmente bella. Lo que pasa es que nos acostumbramos a ciertos estilos y terminamos considerándolos bellos, porque así es como la sociedad lo dicta. Ese argumento es muy importante, y si lo llevamos a la actualidad, hoy podemos admirar un templo clásico, un edificio minimalista o una arquitectura contemporánea, ¿no? Muchas veces nuestra valoración depende del contexto cultural y de nuestras experiencias. Sí, y aunque Perrault en su época fue bastante criticado, sus ideas influyeron bastante. Con el tiempo, la arquitectura dejó de depender de los cánones clásicos de belleza y ya se entendía las nuevas formas de entenderla. Después, durante la Ilustración, el objetivismo ganó mucha más fuerza. Ahí fue donde aparecieron filósofos como Hummel o Hutcheson, los cuales decían que la belleza no era una propiedad del objeto, sino una percepción del ser humano. Justamente por eso decían que ya no estaba el interés en encontrar las reglas clásicas o naturales, sino estaba en entender cómo el humano comprendía o experimentaba una obra. Eso cambió la forma de cómo analizar la arquitectura. Ya no solamente eran proporciones o una composición del edificio, sino que tenía que transmitir emociones de cómo se iba a sentir el usuario en ese lugar, o sea, la percepción del espacio. Sí, exacto. Justamente más adelante, Kant propone una postura intermedia. Él decía que la experiencia estética tenía que depender del objeto y del sujeto. Es decir, que un edificio, si bien tenía ciertas cualidades propias, necesitaba que un usuario que pueda interpretarlas. Justamente esta idea es muy importante hasta el día de hoy, porque al diseñar tratamos de encontrar un equilibrio entre la subjetividad
y el objetivismo. En cuanto al objetivismo, tratamos de buscarlo en las estructuras, funcionalidad y proporciones, y el subjetivismo en cuanto a las sensaciones, la identidad del lugar y las experiencias de las personas dentro del proyecto de la obra. En conclusión, la historia demuestra que la arquitectura siempre ha estado entre dos posturas, una que busca pues, las reglas universales para definir la belleza y el otro que le da la importancia a la percepción y al contexto cultural. Exacto, comprender este debate nos ayudará a entender por qué la arquitectura cambió tanto a lo largo del tiempo y por qué hoy en día existen múltiples maneras de concebir un edificio como bello. Bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y esperemos que esta pequeña conversación les ayude a comprender cómo las ideas filosóficas sobre la belleza influyeron mucho en la arquitectura y cómo gracias a eso experimentamos y diseñamos de diferente manera los espacios. ¡Hasta luego!